espanhola é uma grande autoridade, porque foi concentrado na mesma autoridade, estávamos a estudar concentrações, todos os reguladores independentes, as ANACOM, as ERS, os adversários de Espanha, e a autoridade da concorrência espanhola, portanto é uma autoridade muito complexa e por vezes eventualmente contraditória nas suas atuações, não é? Porque a regulação e a concorrência nem sempre convergem no mesmo sentido, mas esse não vai ser o tema da nossa conferência. Nós vamos voltar a uma parte que já aqui estudámos, mas que é sempre bom consolidarmos, até porque é uma parte a que se dá muita importância, não só no curso, mas também na avaliação, que é a cartelização da economia. É provavelmente o impacto mais negativo que há sobre a economia em matéria de concorrência resulta da existência de cartéis. Portanto, eles têm já a visão geral do que é o cartel, alguns até estudaram o cartel dos envelopes, a decisão do cartel dos envelopes, o cartel de sal, estudaram casos portugueses e alguns casos comunitários, mais portugueses que comunitários. Vamos agora então aprofundar esse conhecimento. Professor Júlio Costas, muito obrigada pela sua disponibilidade e é um gosto tê-lo de novo entre nós. Eu vou também da Lourdes. Boa tarde. Ben, a miña palestra vai ser en castellano porque o portugués sería moito maltratado por min e entón, en primeiro lugar, quería agradecerle a la profesora doctora María Muñoz el convite, la invitación para pronunciar esta conferencia, estar con nosotros y coiba que es un placer para mí. Bien, vosotros ya habéis tenido aulas de derecho de la competencia, derecho a la concurrencia, por tanto ya tenéis ahí unas nociones básicas. Yo voy a incidir en algunas de las cuestiones que me parecen más relevantes en el derecho a la competencia, aquellas cuestiones que más diferencian este sector del derecho respecto del resto del ordenamiento jurídico. Es un derecho muy peculiar, es un derecho donde muy poco dogmático. ¿Por qué? Porque es un derecho que, a diferencia de otros, del derecho societario, derecho civil, del derecho hipotecario, es un derecho muy permeable, es como una esponja. Es un derecho muy permeable ¿a qué? A las ideas económicas. Es un derecho que, según las ideas económicas dominantes, prohíbe ciertas conductas o no las prohíbe, pero diríamos que la norma no cambia. La norma desde que se aprobó el Sherman Act a finales del 19 en los Estados Unidos, prohíbe la Sherman, en la sección primera, prohíbe los cárteles, los acuerdos restrictivos de la competencia, acuerdos entre empresarios para limitar la competencia. Años después se prohíbe el abuso de posición de dominio. Oye, eso no ha cambiado. Esas son las dos conductas prohibidas en todo derecho antitrust, en todo derecho a la competencia en el mundo. Al menos en los países donde la economía de mercado es el régimen económico. En aquellos otros países con economía dirigida, evidentemente la política de competencia, el derecho a la competencia, puede existir formalmente, pero en la práctica no existe, ¿no? En España, no sé, en Portugal, en España la primera ley de competencia es del año 63, del año 1963. En aquellas alturas España regía una dictadura, la economía estaba centralizada verticalmente, no había libertad de precios. Entonces, ¿para qué una ley de competencia, no? Decía un maestro nuestro, el maestro de los
docentes de derecho comercial, derecho mercantil en España, que era un exabrupto jurídico, un exabrupto, un sinsentido, que se aprobó como exigencia de los Estados Unidos para firmar un tratado de amistad. Pero en la práctica no se podía aplicar porque la economía estaba dirigida por el Estado, por el gobierno, no se podía ejercer una actividad sin autorización administrativa, no había ninguna norma que estableciese el principio de libertad de precios, si queréis, de la economía, pero es intervención en la economía. ¿Por qué? Porque no es el gobierno directamente quien persigue los cárteles y los abusos de posición de dominio, sino que el gobierno crea una autoridad administrativa de competencia y encomienda a esta autoridad perseguir los acuerdos restrictivos de la concurrencia. Pero administración al fin y al cabo. Pero desde hace algunos años, y esto es una diferencia del derecho a la concurrencia continental europeo respecto al derecho de los Estados Unidos de Norteamérica, donde en los Estados Unidos el derecho a la competencia es un derecho de aplicación primordialmente, principalmente por los jueces, de aplicación privada. Por el contrario, en el continente la vía principal de aplicación de este derecho ha sido siempre la vía pública, la vía de las autoridades administrativas de competencia. Pero en las últimas décadas se está potenciando, se viene potenciando por la Unión Europea, por la Comisión Europea, que es la autoridad de competencia de la UE, de la Unión Europea, también la vía privada, como una vía complementaria, no sustitutiva, complementaria. Porque veremos que si perseguimos lo que podemos obtener en la vía pública no es exactamente lo mismo que se puede obtener en la vía privada. Dependiendo de lo que busque la empresa o aquel que se sienta perjudicado por un cártel, por un abuso de posición de dominio, puede elegir, tendrá que elegir entre la vía privada o la pública, o no. ¿Por qué? Porque no son excluyentes. Aquella empresa que se sienta perjudicada por un acuerdo de cártel tiene a su elección la posibilidad de denunciar el cártel en la vía pública y punto, o también, o como alternativa, denunciarlo ante el juez competente. En España son los jueces de lo mercantil. En Portugal no sé si hay un tribunal específico. ¿Vale? Por tanto, puede elegir o puede actuar, iniciar las dos al mismo tiempo, o primero una y luego otra. Da igual, da igual. Pero teniendo en cuenta que lo que puede conseguir aquí no es lo mismo que puede conseguir aquí. Hay incentivos a usar la vía pública y hay incentivos a usar la vía privada. La vía pública en general es más económica, no exige abogado, pero bueno, es aconsejable, ¿no? Pero en principio no exige abogado, y en España tampoco procurador, aquí no sé si hay procuradores, una figura muy peculiar de España. En principio es más rápida la vía pública que la vía de los tribunales, pero si quieres conseguir resarcirte, si la empresa perjudicada por el cártel quiere conseguir una indemnización por el daño que le ha causado el cártel, tendrá que ir a la vía privada, porque la vía pública no es competente para fijar indemnizaciones por daños y perjuicios.
¿Mm?